Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maritza Verania Morales Suara y por parte del Instituto Comercial Bancarios en la asignatura de Anatomía y Fisiología de Cabeza y Cuello por la licenciatura de Odontología a cargo del doctor Fernando Peniche, les voy a presentar el nervio trigémino, las técnicas anestésicas odontológicas y qué nervios se bloquean con dicha anestesia y complicaciones que se pueden presentar por la anestesia. ¿Preparados? El nervio trigémino equivale al quinto par craneal, es el nervio más voluminoso de los pares craneales que constituye el sistema nervioso periférico encefálico. Tiene su origen aparente en la región anterior y lateral de la protuberancia, cerca del pedúnculo cerebeloso medio, y sus orígenes reales distribuidos en las neuronas pseudonipulares. El nervio trigémino significa trillizos, haciendo referencia a la presencia de tres divisiones. La primera es oftálmica, la segunda es maxilar y la tercera es mandibular. Estas tres ramas emergen del ganglio de Gasser. Se trata de un nervio mixto, ya que posee fibras nerviosas, sensitivas y motoras. La principal función del nervio trigémino es de la masticación. Por ello, al inervar a los músculos principales de apertura y cierre de la boca, la masticación y el habla, en cierto modo la respiración, entran en relación con este nervio. Además de esta función principal, el nervio trigémino inerva musculatura encargada de la ventilación del oído medio y de la presión interna del oído medio regulada por la tensión del tímpano. Ahora bien, hablaremos de las técnicas de anestesia. ¿Listos? La anestesia es una práctica diaria en odontología. Un alto porcentaje de los procedimientos clínicos y quirúrgicos requieren de ella. Esto determina que los anestésicos de uso local sean los fármacos más usados y menos conocidos. La anestesia local ha sido definida como la pérdida de la sensación en un área circunscrita del cuerpo sin presentar pérdida de la conciencia. Ahora bien, vamos a llevar a cabo dos tipos de anestesia. Sería la tópica y la infiltrativa. La que vamos a utilizar va a ser la infiltrativa con la cárpula y aguja. En cuanto a los anestésicos, se dividen en dos tipos, eneste y amida. En este caso, las amidas van a ser para las técnicas infiltrativas. Entonces, para este grupo va a ser la lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína y articaína, como en la imagen se ven. Es muy importante saber que la técnica, la solución anestésica y el paciente son tres factores independientes y cada uno juega un rol diferente y un papel importante en la anestesia. Ahora bien, te voy a platicar acerca de los anestésicos. La lidocaína, de clasificación amida, su metabolismo va a ser hepático y su excreción por vía renal, con un pH de 5 a 5.5, inicio de acción de 2 a 3 minutos, concentración dental afectiva de 2 al 3%, tópico al 5%. En técnica infiltrativa tiene una duración de 60 minutos a 2.5 horas y en técnica troncular de 90 minutos a 2,5 horas. La mepivacaína va a ser de clasificación amida, metabolismo hepático y su excreción por vía renal, con un pH de 4.5, pH con vasoconstrictor 3, inicio de acción de 5 segundos a 1 minuto, concentración dental afectiva de 2% con vasoconstrictor y 3% sin vasoconstrictor, tópico no existe. La ventaja de uso de vasoconstrictores disminuye la absorción del anestésico local, permite aumentar la dosis administrada, mejora la calidad de la analgésica o anestesia, incrementa la duración del efecto y disminuye la hemorragia.
hemorragia mejora la calidad de la anestesia. La desventaja de uso de vasoconstrictores. La vasoconstricción intensa, como la producida por la adrenalina, puede causar necrosis. Por este motivo debe evitarse la adrenalina por vía intracutánea. Como se absorbe también en la circulación, debe de evitarse su uso en quienes no se desea la estimulación adrenérgica. Vamos a conocer los instrumentos que se requieren para la aplicación de anestesia. Primeramente se requiere del cárpul, que viene siendo como la jeringa. Posterior a eso se necesita de una aguja, que va a depender de diferentes calibres y alargamientos, y un tubo de anestésico. Para seguir el procedimiento, vamos a colocar el anestésico en la cárpul. Posterior a eso colocamos la aguja, girándola para romper el sellado. Posterior a eso insertar la aguja y después verificar si nuestro anestésico está disolviendo el líquido anestésico. Ok, las técnicas de anestesia del maxilar superior son 4 y les voy a explicar a continuación. El nervio nasopalatino. El nervio que se va a anestesiar va a ser la nasopalatino bilateral, o sea, de los dos lados. Áreas anestesiadas, mucosa, periósteo y cortical interna e incisivo canino. Técnica básica: van a existir dos formas, directa e indirecta. La forma directa se realiza directamente sobre la papila retroincisal y la indirecta se entra frontalmente desde el vestíbulo y se inyecta de 0 a 0.5 centímetros de solución. Se retira la aguja y se espera unos minutos hasta ver la zona isquémica. Por palatino, a partir de ahí proseguimos e inyecta directamente la papila retroincisal. Aguja se utiliza la corta, no anestesia pulpa. En la imagen podemos apreciar la ubicación de la técnica. En cuanto a las complicaciones, su penetración exagerada de 10 milímetros, podemos traspasar la solución a la nariz y luego a la faringe. Hay una inflamación residual de la papila por efectos necrosis o exagerada concentración de vasoconstrictor. El nervio palatino anterior. Las áreas anestesiadas van a ser la encía palatina, que va desde el primer premolar hasta el tercer molar, fibromucosa, periósteo y paladar óseo, exceptuando la premenixia inervada por el naso palatino. La técnica básica. Esta está situada a plomo respecto a la raíz palatina del segundo molar, en un punto equidistante de la línea media y del borde gingival. El paciente con la cabeza en hipersección y boca abierta al máximo. Entramos con la jeringa desde la comisura labial opuesta, el cuerpo de la jeringa quedando apoyando sobre los primeros molares inferiores contralaterales. Una gota basta para provocar isquemia y esperar 5 segundos para inyectar. Esta técnica se lleva a cabo con una aguja corta. En cuanto a las complicaciones, hay hemorragia por punción de los vasos y hay necrosis de la fibromucosa. En cuanto al nervio infraorbitario, los nervios a anestesiar son el paravertebral inferior, nasal lateral y labio superior. Áreas anestesiadas: vestíbulo en la zona incisiva canina homolateral, cara interna del labio superior, piel del párpado inferior a la nasal, región nasogeniana y labio superior. No anestesia pulpa. En cuanto a la técnica básica de esta técnica, está situada en la misma línea del eje del segundo premolar, en el punto de unión entre los tercios medio e interno del borde orbitario inferior. Con la mirada fija hacia adelante, está entre 1 y 4 milímetros por dentro de la línea pupilar.
está a 5 a 10 milímetros, 8 milímetros como promedio aproximado por debajo del reborde orbitario inferior. Se busca el nervio a la salida del foramen infraorbitario en una situación siempre más baja para evitar herir el tronco nervioso y vasos que acompañan. En cuanto a las complicaciones, hay hemorragias, hematomas por lesión de los vasos. En cuanto a la técnica del nervio alveolar superior anterior, los nervios a anestesiar van a ser alveolar superior anterior y el infraorbitario. El área anestesiada va a ser A, la pulpa periodonto-cortical externa y periósteo vestibular de incisivos caninos premolares y raíz mesiovestibular del primer molar. Se van a describir dos vías de penetración. La primera va a ser intrabucal y la segunda transcutánea. En la técnica básica, vía intrabucal, el pulgar se coloca ligeramente por encima del agujero infraorbitario. Los dedos índice pellizcan suavemente el labio superior y lo desplazan hacia arriba. Con la boca casi cerrada, el pabellón de la aguja se apoya sobre el incisivo concentral y la punción debe seguir una dirección postero-externa. Se introduce la aguja y se introduce de 1 a 1.5 centímetros hasta que llegue al orificio infraorbitario. La aguja ha de penetrar en el agujero infraorbitario y transcurrir por su interior como mínimo 5 milímetros. La cantidad de anestesiar es de un cartucho. La técnica básica vía transcutánea. Esta técnica nos permite introducir la aguja de forma más directa, ya que se aplica en la zona cutánea justo por encima del agujero infraorbitario. Además de lograr dar la oblicuidad de la aguja más fácilmente, ya que el conducto se orienta de arriba a abajo y de adentro a afuera. Se precisa una aguja gruesa para traspasar la piel y evitar su torsión. El agujero se encuentra a 0.5 centímetros bajo la piel. En las complicaciones hay hematomas, se puede herir el nervio, parestesia o disestia de la zona. Complicaciones oftálmicas también. Nervio alveolar superior posterior. Va a ser inervado el nervio alveolar superior posterior. Áreas anestesiadas. Afecta a los 3 molares a excepción de la raíz mesiovestibular del primer molar. Mucosa lateroposterior del seno maxilar y pulpa y periodonto. Mucosa, periósteo vestibular y cortical externa de molares. En cuanto a la técnica básica, el punto de inyección son los pequeños orificios que se encuentran en la tuberosidad del maxilar superior. Estas se hallan de 2 a 3 centímetros por encima del borde oclusal del tercer molar y en situación más distal. El paciente debe tener la boca casi cerrada para evitar la interferencia de la apófisis coronoides de la mandíbula. Se punza en el fondo del vestíbulo justo por detrás de la apófisis cigomática a nivel del segundo molar. La aguja debe ser larga y se dirige de atrás hacia arriba, siempre en contacto con el hueso. Se introduce de 1.6 a 2 centímetros con la aguja y la inclinación. En cuanto a las complicaciones, hay riesgo de herir estructuras vasculares como arteria maxilar interna y plexos venosos pterigoideo, lesión al músculo pterigoideo externo como el trismo, dificultad para la laterodesviación mandibular. Ahora veremos del maxilar inferior. Nervio dentario inferior. Nervios anestesiados, dentario inferior, incisivo y mentoniano y lingual.
Las áreas anestesiadas, dientes mandibulares de la línea media, cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama, micoperiósteo bucal, membrana mucosa anterior del primer molar y 2/3 anteriores de la lengua y piso de la cavidad oral. En la técnica directa, para el plano vertical, usaremos como referencia digital la cresta oblicua externa y nos imaginamos una línea imaginaria paralela al plano causal de los molares inferiores entre 6 a 10 milímetros por encima. Para el plano horizontal se visualiza la depresión o fosa pterigotemporal que se forma lateralmente al ligamento pterigomandibular. En la técnica básica, una vez ubicados los planos, se debe introducir la aguja de forma perpendicular a la superficie mucosa. Colocamos la jeringa a nivel de los premolares opuestos e introducimos la aguja y la constatar al contacto óseo. Luego retiramos 1 milímetro y aspiramos. Inyectamos con lentitud 1.5 cartuchos de solución durante 60 segundos como mínimo. En la técnica directa hay un tiempo 1, el cuerpo de la jeringa reposa sobre la cara oclusal de los molares homolateral. Resbalando hacia atrás se perfora la mucosa y el músculo bucinador hasta chocar con el hueso del trígono retromolar. El recorrido suele ser de unos 5 milímetros por máximo. En el tiempo 2 se lleva la jeringa forzadamente hacia la comisura labial homolateral para salvar el obstáculo que se pone la cresta temporal. Se avanza la aguja paralelamente a la superficie del triágono retromolar y cuando sobrepasa la cresta temporal hay que detenerse porque se ha penetrado el espacio pterigomandibular. El recorrido de la aguja en este tramo es de 10 milímetros como máximo. En el tiempo 3 se lleva la jeringa hacia el lado contralateral, más o menos hasta la región de los premolares. Se la hace resbalar por encima de la cortical interna de la rama ascendente de la mandíbula hasta llegar al obstáculo que representa la espina de Spix. Justo al inicio de este recorrido se inyecta un volumen de unos 0,3 cartuchos. Para anestesiar el lingual, al llegar ahí se retira 1 milímetro y se inyecta el resto del cartucho. El recorrido total de la aguja en esta técnica es de 30 milímetros, como lo vemos en la imagen. La podemos observar por 3 pasos. Muy bien, en cuanto a las complicaciones, hay posibilidades de generar complicaciones por aplicar en un vaso, hematomas, hemorragias y trismos. Ahora veremos el nervio mentoniano y aquí las áreas anestesiadas van a ser el labio inferior y el mentón. Los nervios serán el nervio mentoniano y los nervios del parte de los dientes incisivos. En cuanto a la técnica básica, se funciona en el fondo del vestíbulo a nivel del primer premolar entre las raíces de los segundos premolares, siempre dirigir la aguja de fuerza por delante del foramen de salida. La boca debe de estar entreabierta para facilitar la punción. La profundidad de penetración submucosa es de 5 milímetros y la aguja aquí en esta técnica debe de ser corta. En cuanto a las complicaciones, hay posibilidades de generar complicaciones por aplicación en un vaso, hematomas, hemorragias y trismos también. Ahora, en resumen, el nervio trigémino tiene una gran importancia en la función y en el dolor de la región orofacial. Es importante conocer su anatomía para entender su gran implicación en los diferentes procesos sintomatológicos de la región cérvico-craneal mandibular. Espero le haya gustado y la información que le he brindado sea la más correcta y más cercana a la realidad. Muchas gracias por su atención.